Atentos los mayores, atenta la vecchia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Muy buenos collacios, saludos bien llegados un día más a estos cuentos de trazo suelto en Play Presta. Encantados de estar con vosotros y de llegaros pues otra historia, otro cuentín cargado de imaginación y también con dibujos que espero vos presten y nos que ponemos todo el empeño y todos les ganes, para que salgan bien guapos y en llenos de color. Por cierto, ya sabéis que tenemos un correo electrónico, un email al que nos podéis mandar pues eso es comunicaciones, esos entrugues. Tuvimos precisamente estos últimos días, estas fiestas navideñas que pasaron, a dos collacios, mirai, mandarnos el email desde Madrid, desde la capital de España, desde allí nos siguen y bueno, pues encantados con estos cuentos. Pídennos un cuento del Nuberu, tienen ganas de que torne el Nuberu y de que vuelva a estar aquí en estos cuentos. Así que, güey, precisamente la historia va per ahí, a ver si vos presta. Para todos los demás que queráis mandarnos esos mensajes, recordáis ese correo electrónico, ese email, yesti. Bueno, collacios de los cuentos y las historias, oye chavalín, también un bon collacio de la blanera. Bueno, quería recordaros que si queréis mandarnos de algún email, de algún comunicado, de alguna petición, o también queréis opinar sobre los cuentos de trazo suelto, o entrugarnos alguna cosa, podéis hacerlo en este correo electrónico. Tomáis nota, picuborrina@gmail.com, picuborrina@gmail.com. Ahí tenéis ese contacto directo con los cuentos de trazo suelto y vamos a estar encantados de retrucavos. Ahora, si vos parece, vamos seguir la historia, vamos a sentir esa historia y vela y ver esos dibujos a ver si vos presta. Los humanos estamos haciéndolo muy mal con la natura. Todos son feríes al medio ambiente. Resulta que con esto del calentamiento del planeta, ya veis lo mal que va todo. En mitad de xineru tenemos más de 20 grados de temperatura. Y claro, eso nun ye invierno, nin ye nada. Nun nieva, y la nieve ye muy bona pa'l campo asturiano. Y también pa' los neños. Los rapazos esfruten y son felices con la nieve, xueguen y facen muñecos. Pero nun año como este, en sin nieve, ¿qué van facer? Pues voy a decírvoslo yo. Tuvieron que facer un muñeco de pasión, porque ya era lo único que tenían a mano. Y claro, nun ya era lo mismo. Home, salió ellos un muñeco guapo, y hasta parecía bon rapaz, con aquel gorro llana y aquella bufanda. Pero claro, la nieve ya era la nieve. Entonces, los niños, como taben enfadaos, fixeron una manifestación debaixo la nube onde Nuberu dormía la siesta. Prove Nuberu, lo que tuvo que aguantar. Además, él tampoco tenía culpa. Val, que tenía ese poder sobre la meteorología y el clima, pero ese poder llegaba nada más que hasta cierto punto. Y col cambio climático, non podía el Nuberu solo. Non. Aí tenemos que esforciarnos todos, cuidar la natura y dejar de echar gases y contaminación al medio ambiente. ¿Qué tal? ¿Prestó vos? Bueno, pues este fue el cuento de trazo suelto de este día, pero tai bien soyertes porque habrá más bien llueu.